Oye, también podéis grabar vosotras. Que también podéis grabar vosotras. Yo voy dando la vuelta y vosotros también os vais girando. Parece que estamos haciendo un baile. Y ya dentro de lo que yo sepa o pueda comentar, pues voy diciendo. Pues son unas preguntas sobre la contaminación del Mar Menor. Muy bien. ¿Cuáles son las principales causas de la contaminación del Mar Menor? En el Mar Menor es una pregunta compleja. Y en principio la contaminación puede tener muchas distintas causas. Pero el Mar Menor hay que pensar un poco en qué es el Mar Menor. Entonces el Mar Menor, pensar alrededor del Mar Menor hay toda una serie de actividades, incluso desde hace mucho tiempo, que han podido tener una incidencia sobre él. Entonces, ahora en el Mar Menor hay que pensar en las actividades que ha habido. Hay algunas muy antiguas que todavía están teniendo un impacto sobre él y las que son más recientes. Entonces, por ejemplo, yéndonos a las antiguas, desde hace mucho tiempo en la zona, nosotros sois de la Unión, en la zona de la Unión pues está la Sierra Minera, y ha habido una actividad minera muy importante. Y entonces, pues bueno, esa actividad minera se abandonó y hay una serie de zonas que hay movimiento de tierra y demás que están controladas, están bien, pero cuando hay episodios de lluvias torrenciales, por ejemplo, como son las ramblas, pues parte de esos materiales, de esos aportes, pueden estar accediendo, ya la habéis visto alguna rambla, ¿no? Entonces hay un transporte muy importante de material en suspensión y tierra. Entonces, bueno, eso sería una fuente, por un lado, natural, porque en verdad está llegando simplemente tierra que estaba en las minas. Lo que pasa es que, bueno, se han puesto determinados materiales accesibles que inicialmente no lo estaban. O sea, había una consecuencia también de la actividad humana. Entonces, tradicionalmente, el impacto que ha habido más típico en el ámbito del Mar Menor era la presencia de metales pesados, los metales traza, como consecuencia de esta actividad, fundamentalmente precisamente en la zona donde vivís vosotros, pero una tradición desde la época romana y previo a la época romana. No recuerdo en qué época empezaron las minas, pero tenemos eso. Por un lado, habitualmente no hay entrada a través de esa vía, pero sobre todo a través de las lluvias torrenciales, pues sí que la puede haber. Eso sería una de las más antiguas. ¿Qué ha pasado después en el entorno del Mar Menor? Pues en el entorno del Mar Menor ha habido un desarrollo en paralelo de dos líneas de actividad fundamentales, ¿no? Por un lado, la agricultura tradicional, que llegó un momento desde hace 30 años o así, que pasó a ser de secano, en la cual pues había muy pocos tratamientos, era algo muy artesano y tal, a ser una agricultura intensiva, que tiene más actividad, más aportes y demás, y eso pues tiene como consecuencia una serie de focos. Y la otra actividad que se ha desarrollado mucho en los últimos años también sería el turismo. Estamos hablando de los últimos 30, 40 años. Pero digo la perspectiva para que diferencie en la minería, que es desde hace mucho tiempo, con estas actividades que son más recientes y de menos tiempo. Esto se junta también con otras cuestiones. Pensar, el turismo es algo muy abierto. El turismo no es solo los asentamientos de las viviendas, sino toda la actividad que se desarrolla en relación con el turismo. Pensar en barcos veleros, pensar en construcciones de puertos deportivos y toda la actividad asociada, circulación alrededor de todo el entorno, todos los coches, todos vamos contaminando, ¿no? Y la población en sí, cada vez más en los últimos años, no solo en el Mar Menor, sino en toda la costa española, pues cada vez más población se está asentando en la costa porque, no sé, vuestros padres lo habrán comentado, pero a lo mejor hace muchos años, hace un siglo, donde la gente no quería vivir era en la costa, porque la costa era muy saludable, había muchos virus, muchos mosquitos que transferían enfermedades y nadie quiere vivir en la costa. Pero desde hace unos años, desde hace un siglo, pues empezó a verse el valor, el clima más suave y demás, de vivir en la costa. Entonces también hay un aumento de población. Eso que implica más actividades asociadas, más industrias también presentes en la costa y demás.
Entonces, hemos visto metales, hemos visto el origen fundamental, no era el único, porque a nivel de actividad industrial y todo eso, pues podría haber otra, pero yo creo que en relación, la actividad que más importancia tiene en la entrada de metales pesados, de metales traza, sería la minería. Hemos dicho la agricultura y el turismo, ¿no? ¿Por dónde empezamos? No sé, por una. Agricultura, por ejemplo. En agricultura, ¿qué se ocurre que puede estar impactando? Que así lo que os suena. No sé. Por ejemplo, cuando tenéis una planta en casa, ¿le echáis algo? ¿No le echáis nada? ¿La dejáis? Agua. Mira, en Plaguicidas, principio- fertilizantes, Claro, herbicidas. Entonces pasa eso, es que en la agricultura, por ejemplo, para facilitar, cuando se entra sobre todo en una agricultura intensiva, es decir, que lo que se pretende es que crezcan en el mayor tiempo, en el menor tiempo posible y las plantas crezcan lo máximo, pues entonces se intenta darle las condiciones óptimas para ello. Entonces, por un lado, se le añaden una serie de fertilizantes y de abono, y por otro lado, como también son plantas que pueden ser vulnerables, para evitar que le ataquen plagas y demás, pues se utilizan los pesticidas, para intentar, o plaguicidas como se llamaban también antiguamente, son los dos nombres son buenos, plaguicidas o pesticidas, y entonces pues para todo el control de plagas. A nivel de control de plagas hablamos tanto de control de insectos, como de hongos y como de las malas hierbas. No sé si había oído hablar, están los herbicidas, están los insecticidas y están los fungicidas. Entonces, pues bueno, esos son la actividad que se desarrolla. No, evidentemente no hay una entrada directa el agricultor lo aplica en su parcela y no es que lo que él aplique inmediatamente vaya al Mar Menor, no. La mayor parte de todos estos productos se utilizan y quedan en la parcela. ¿Qué particularidades tenemos? Pues que en el ámbito del Mar Menor hay un campo muy amplio, que es el campo de Cartagena, en el cual hay muchas instalaciones y es muy importante la agricultura. Por tanto, a lo mejor lo que hace una pequeña explotación pues no tendría repercusión, pero estamos hablando de muchas hectáreas que de forma simultánea pues echan abonos, echan nitratos, fosfatos y demás, y la mayor parte puede quedar ahí, pero hay una parte de ellos que precisamente como consecuencia del riego, como tú has dicho, que se utiliza el agua para regar, pues antiguamente no había entrada de riego, como consecuencia de ese riego hay un exceso de agua que ha hecho que parte de ese agua vaya entrando al Mar Menor. Por eso, por ejemplo, la rambla del Albujón antiguamente era una rambla seca, pero como consecuencia de estos ríos ahora mismo hay una entrada continua a través de la rambla del Albujón de agua. Y ese agua pues tiene algunas componentes de lo que estamos hablando. Entonces, pues a través de la rambla del Albujón y de otras ramblas, porque una cosa es que se vea a nivel superficial, pero otra cosa es que se vea también puede ser de forma subterránea, pueden estar entrando, por ejemplo, pues nutrientes. Y esto en principio en un espacio abierto pues no tendría por qué tener ninguna repercusión. En un océano abierto, en el mar Mediterráneo, pues está. Pero la particularidad es que el Mar Menor, en una laguna poco profunda, y entonces pues el efecto puede ser, el impacto puede ser más alto que en otras zonas. Entonces esto lo que permite es se cambian las condiciones de habitabilidad de la zona. Entonces lo que están teniendo en el sur de la zona de la Rambla y en otras zonas, pues hay una entrada de nutrientes que lo que hacen a nivel oceanográfico hay un proceso que se llama eutrofización. Eutrofización es que hay una concentración de nutrientes por encima de lo natural, de los niveles naturales. Puede ser la eutrofización puede darse, por ejemplo, microalgas, y que haya pues un crecimiento anómalo de microalgas. Ya la batería ha dicho que está aquí, ¿no? Pues eso parece. Pero bueno, sigue, ¿no? Y Son tal. 4 megas. Y entonces pues se produce una proliferación de microalgas. Nosotros estamos estudiando ahora, lo que sí que se ha estudiado desde hace muchos años son la contaminación por metales pesados y la eutrofización, que os estoy comentando por nutrientes. Nosotros en un proyecto que estamos haciendo, que no tenemos todavía resultado definitivo, estamos en ello, estamos viendo la entrada también de plaguicidas a través de la rambla y ver cómo está impactando eso en el medio. Las actividades urbanas también pues introducen otros compuestos como los hidrocarburos, los derivados del petróleo, entonces eso también puede estar nosotros también estamos evaluando el impacto
pero yo creo que deben de tener menos peso que los plaguicidas. En general, además a eso hay que añadir pues que ahora mismo se están evaluando también lo que comentábamos ahí, contaminantes emergentes. ¿Cuáles son los contaminantes emergentes? Pues son aquellos que hasta ahora no se han considerado. En el uso urbano, nosotros día a día utilizamos detergentes, utilizamos fármacos, utilizamos muchos productos que hasta ahora no se estaban analizando y ahora las nuevas líneas de investigación pues se están mirando también. Digo que hay muchas actividades, y pensar que hay miles de moléculas que se utilizan a nivel industrial y demás, miles de compuestos que pueden estar llegando al medio. Entonces que hay muchas fuentes posibles de contaminación. ¿Con qué frecuencia ha ido aumentando la contaminación del Mar Menor? Frecuencia. En los últimos años. Ha ido a más, supongo. Vamos a ver, en principio lo que... Vamos a ver, es que la pregunta de cómo ha ido evolucionando, ¿no? Sí, Sería un sí. poco. Pues eso sí que no podría contestarte. El problema es que, vamos a ver, en el Mar Menor ahora han empezado, hay un programa nacional que como consecuencia de la Directiva Marco de Agua, que la Comunidad Autónoma está haciendo un seguimiento anual de cómo se está comportando y me parece que han empezado desde 2009. Entonces yo no he tenido acceso a esos datos para decir cómo va evolucionando. Y porque yo conozco algunos resultados, pero lo que hay son de estudios puntuales. O sea, a lo mejor, pues imaginar, hace 15 años se estudió un contaminante, un metal pesado, pero si no ha habido otro estudio parecido después, entonces por eso se han creado a nivel nacional y europeo unos programas de seguimiento para ir viéndolo. Entonces no sabría decirte ahora un diagnóstico, porque no hay una serie temporal para decir, mira, esto es que hace 10 años estaba así y ahora está así. No hay información todavía para dar un dato concreto. ¿Qué serios problemas cree que dará la contaminación dentro de unos años? Serios problemas. Yo creo que ahora en principio espero y deseo que la contaminación dé cada vez menos problemas. Me explico. Hasta hace 2 o 3 años se estaban vertiendo las aguas residuales sin depurar al Mar Menor. Hay un proyecto de recoger esas aguas residuales y evitar que entren al Mar Menor, aunque estén depuradas ya, y llevarlas al Mediterráneo. También hay otro proyecto de recoger, de la Confederación Hidrográfica del Segura, de recoger el agua que está entrando por la Rambla del Bujón y canalizarlo y llevarlo al exterior. No sé si ahora con la situación económica que hay lo harán. Las expectativas, mi expectativa es que mejore porque hay una mayor conciencia ambiental y tal. Lo único que son medidas que requieren inversión y que se le dé importancia al Mar Menor la que tiene, porque en algunos aspectos, pues bueno, el Mar Menor ahora mismo no es el Mar Menor que casi todo el mundo conoció hace 30 años, que se ha cambiado mucho. Entonces yo creo que ahora tal y como está, lo único que podemos esperar es que mejore. Espero que no empeore, la verdad, sinceramente. ¿Cómo cree que puede afectar la contaminación a las personas? A las personas, la vía un poco principal que podría tener la contaminación que está en el Mar Menor o en general, la que hay en el Mar Menor, ¿no? Sí. Pues en principio sería limitada, fundamentalmente, vamos a ver, sería a través de la dieta. Las especies que se están explotando y se están tomando del Mar Menor, particularmente, pues bueno, la mayor parte de ellas están limitadas. Por ejemplo, lo que serían bivalvos y demás no se pueden consumir, que los bivalvos podrían ser potencialmente perjudiciales a lo mejor, ¿no? Porque tienden a acumular la contaminación, pero como esos no se consumen, aquí se están consumiendo peces y demás, entonces pues a través de la dieta sería el riego donde podría venir la contaminación a nivel humano. Pero fundamentalmente, de momento, con lo que se sabe, quizá metales pesados sería lo que habría que observar, pero no tengo datos para decir contrastados de mira, los niveles son nocivos o no, sino que sería algo que habría que vigilar, y sería fundamentalmente a través de la dieta, de los productos de pesca que se toman de Mar Menor. De todas formas, como hay pocos y se pagan muy caros, no sabéis que hay pocos y lo que se pesca en el Mar Menor se suele pagar más caro que lo del Mediterráneo, pues el consumo es limitado. Entonces quizás si hubiera algún impacto posible también vendría minimizado, porque hay muy poca gente que rutinariamente coma productos del Mar Menor, porque son muy limitados. ¿Cuáles son las especies más afectadas por la contaminación?
Pues eso, si nos encontramos dentro de 2 años, a lo mejor te lo puedo contestar. Porque de momento eso, estamos en un proyecto que en realidad acabamos de terminar una parte, porque hay un proyecto en el que estamos trabajando, hemos terminado un proyecto nacional en el que hemos estudiado precisamente qué productos son los que están entrando por la Rambla y por otras vías al Mar Menor, por vía aérea también y por la Rambla. Estamos viendo cómo se distribuyen en todo el Mar Menor, en agua y sedimento, que eso sí que lo sabemos, pero ahora estamos empezando a trabajar en analizando pues distintas especies que pueden ser indicadoras y todavía no tenemos resultados. Estamos en ello. Hay un proyecto también de la comunidad autónoma con el que estamos empezando a trabajar ahora, y ahí precisamente vamos a determinar qué niveles puede haber en distintos niveles tróficos. Vamos a analizar qué concentraciones hay pues en berberecho, que es un bivalvo, un filtrador, qué concentración hay en salmonete, que también otra especie, un pez, y en el mújol también, y en alguna otra especie más. Entonces, precisamente de esos datos estamos en ello. Yo por eso cuando me lo comentó José María le dije, mira, es que no tenemos, del proyecto que tenemos no tenemos todavía muchos resultados, pero bueno, poco a poco. ¿Qué podemos hacer para evitar que las especies desaparezcan? Pues un poco la clave sería tomar conciencia de que es importante pues mantener el Mar Menor en las condiciones mejores posibles, por tanto evitar los impactos negativos desde el exterior, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos proyectos que os he comentado, ¿no? Que como limitar la entrada a través de la Rambla del Albujón y tal, pues puede ser una buena línea de trabajo. De hecho, la zona que está más alterada, más afectada es la cuenca sur del Mar Menor. Entonces, si se reducen, por ejemplo, la entrada a través de las ramblas de este exceso de agua de la agricultura, que se podría reutilizar para la propia agricultura o verter en el exterior, pues sería una vía muy importante de minimizar ese impacto. Y por ejemplo, algo que se estaba haciendo hasta hace más